hago algo que me llena de ilusión cada día, cada fin de semana, cada vez que me monto en la bicicleta. A mí la bici me ha generado una nueva forma de entender la familia, los valores, el cómo me concibo a mí misma en esta sociedad, ¿no? ¿Por qué una mujer no puede montarse en una bici? ¿Por qué no? Fui donde Amaya, para mí fue pues un punto y aparte en mi vida, ¿no? Cogí la bicicleta, me monté y dije, esto es lo mío, ¿no? ¿Cómo me he perdido yo esto en mi vida? ¿Cómo llevo 38 años sin haberlo probado? Yo creo que un poco la bici nos da eso, ¿no? Un poco el espacio, el equilibrio, que lo bautizamos como She Cycling, pero al final sí era el deporte que nos hacía conectarnos con nosotras mismas, con nuestro autocuidado, con nuestro bienestar. Cuando uno encuentra el hueco para hacer algo que le divierte tanto y encima le hace conectar con otras personas que también lo viven de la misma manera, pues es que es como el cóctel. Te montas en la bicicleta y de repente dices, ¡ey! Que todo encaja, ¿no? Sí, bueno, al final pues esos son los domingos en la mañana, agarrados, lo que nos une es la bici, da igual la edad, da igual el sexo y bueno, pues al final lo importante es que disfrutemos con la bici y que nos conozcamos. Y al final lo que se trata es de encontrar, ¿no?, el recurso para poder pues, volver a comenzar bien el lunes con ganas de quedarse con el mundo. Cada vez se nos ve más en la carretera. Cada vez yo creo que se nos respeta más también en la carretera y me parece que estamos consiguiendo cosas pues, a nivel social muy interesantes. Pues ojalá también se extrapole un poco y se abran esas fronteras y bueno, podamos conseguir un She Cycling, yo que sé, en Madrid, por ejemplo, ¿no? que es un proyecto muy chulo.